Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor y ahora estamos celebrando la Semana Santa. Hoy es el sábado de gloria y ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta hora. Eh, Hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué sucedió con el Señor Jesucristo después de que Él murió en la cruz del Calvario y fue sepultado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que pasó durante ese tiempo cuando su cuerpo estaba sepultado? Eh, Primeramente, antes de entrar a la explicación de lo que pasó en el sábado de gloria, con Cristo Jesús, vamos a leer los pasajes bíblicos en los evangelios y vamos a ver la sepultura de Cristo Jesús, quién lo sepultó y cómo fue sepultado. Dice en Mateo 27:57, lo vamos a estar viendo en tres evangelios diferentes, que es Mateo, Lucas y Juan. Y vamos a leer primeramente en Mateo 27:57 en adelante. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra grande, una gran piedra, a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, ahí vemos nosotros que un hombre rico llamado José de Arimatea, él fue el que tomó la decisión de tomar el cuerpo de Jesús y llevarlo a una sepultura que él mismo había mandado hacer. Y era nueva, nadie la había usado. En Lucas capítulo 23 vemos nosotros cómo era este hombre llamado José de Arimatea. Dice el 50 al 51, Lucas 23:50. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Note usted, este hombre era miembro del concilio de los judíos que habían condenado a Jesús a muerte. Y este hombre era varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Este hombre no estaba de acuerdo con el concilio, ni con lo que hacían, ni nada de lo que ellos decían. No estaba de acuerdo. Pero en Juan 19:38 podemos nosotros ver que él tenía un compañero que le ayudó a sepultar el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién era ese compañero? Juan 19:38 en adelante dice esto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, escuche lo que dice. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues esos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea,
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Fíjese nada más, ¿dónde fue sepultado Cristo Jesús? En el mismo lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque ya le quedaba muy poquito tiempo, en esa misma tarde ya comenzaba el Sabbat, o el séptimo día, que era día de reposo. Dice, ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estaba muy cerca, era el mismo lugar donde había sido crucificado Cristo Jesús. Ahí fue sepultado. ¿Cómo fue sepultado? Bueno, pues lo embalsamaron. Vemos nosotros que Nicodemo había llevado las especies aromáticas para embalsamarlo y le ayudó a José de Arimatea. Lo envolvieron en una sábana nueva, una sábana limpia, y lo pusieron en el sepulcro, ahí en el mismo lugar donde había sido crucificado, porque estaba en ese mismo lugar. Bueno, ahí vemos nosotros cómo fue sepultado Cristo Jesús. Pero ahora surge la pregunta, y la pregunta es, ¿dónde se encontraba el Señor Jesucristo durante el sábado de gloria? Como todo mundo le conoce, el sábado de gloria. Muchos pueden responder a esta pregunta de diferentes maneras. Unos pueden decir, bueno, pues fue sepultado en la tumba y ahí es donde estaba. Pusieron una gran piedra como puerta de la tumba y la sellaron muy bien, y pues ahí estaban algunos soldados cuidando para que nadie se robara el cuerpo y dijeran que había resucitado, porque después eso fue lo que decían muchos, que se habían robado el cuerpo, los apóstoles, los discípulos, y andaban diciendo que había resucitado, pero ahí había soldados, ¿cómo se lo iban a robar? Si usted lee en los evangelios, usted puede ver que ahí había soldados. Y bueno, otros pueden decir, pues solo ahí estaba en la tumba y no pasó nada más. Solo esperó al tercer día para resucitar, pero su cuerpo ahí estaba y no hubo ninguna actividad de parte de Jesús. Otros pueden decir, pues la verdad yo no sé. Jamás había pensado en qué había pasado con Jesús en el sábado de gloria mientras su cuerpo estaba muerto. Pero usted, ¿qué dice? ¿Qué piensa usted que sucedió el sábado de gloria con Cristo Jesús? Déjeme decirle que el Señor Jesús no se quedó solamente ahí durante esos 3 días. Su cuerpo físicamente sí estaba muerto, pero él en su espíritu y en su alma estaba 100% activo. Y así lo vamos nosotros a ver en la palabra de Dios. Su cuerpo estaba en la tumba, pero el espíritu y el alma del Señor Jesucristo estaba 100% activo, como si estuviera caminando
frente a nosotros, frente a todo el mundo, Él estaba haciendo algo importante. Antes de mostrar la actividad del Señor Jesucristo bíblicamente, déjeme decirle por qué menciono esto. ¿Por qué es importante que usted se dé cuenta que Cristo Jesús sí estaba activo cuando su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu estaba 100% activo? ¿Por qué? Porque hay enseñanzas, y es donde usted debe tener mucho cuidado, hay enseñanzas falsas que dicen que cuando las personas mueren, ya no hay actividad del espíritu y el alma de ninguna persona. Y que por lo tanto, el juicio final para los malos, para las personas que nunca jamás buscaron a Dios o que rechazaron al Señor, pues el juicio final para ellos es que ya no van a existir. Hay ese tipo de enseñanza errónea, falsa. Simplemente no existen. No va a haber un castigo porque no existe. Ese es el castigo, que ya no van a existir. Y esa es una enseñanza equivocada, falsa, que prácticamente le está engañando a las personas de la manera que los hace pensar que no van a sufrir un castigo eterno. Es un engaño que está llevando a las mentes y a los corazones de las personas, porque la palabra de Dios muestra todo lo contrario. Sí va a haber un castigo eterno para todos aquellos que hicieron la maldad y que nunca quisieron escuchar nada de Dios, ni inclinar su corazón y su alma en obediencia a Dios. Así que tenga mucho cuidado con la enseñanza equivocada y preste atención a lo que vamos a estar leyendo en la misma palabra de Dios. También esa falsa enseñanza, dicen que los que van a ser salvos pues solamente resucitan, pero antes de que resuciten pues son polvo, no existen, pero por haber creído y por haber sido buenos pues van a volver a existir y vuelven otra vez a formarse. Y esa también es una enseñanza falsa de esa misma doctrina falsa. Mueren buenos y malos, se hacen polvo, no hay existencia, no hay actividad después de que murieron, pero los buenos resucitan, los malos se quedaron hechos polvo. Equivocado. Después de que mueren, hay una actividad 100% en su espíritu, en su alma, como si estuviesen vivos aún físicamente, aun cuando su cuerpo está sepultado. Esto lo vamos a ver en la misma palabra de Dios, y siempre he dicho que nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Tanto sus hechos como sus palabras son el mejor ejemplo que nosotros debemos tomar para entender a la luz de su propia palabra y de sus hechos cuál es la verdad. Vamos a ver en las mismas palabras de Cristo Jesús qué dice al respecto. En Lucas 23, cuando Cristo Jesús todavía estaba en la cruz, vamos a leer ahí en el versículo 39 al 43, cuando están los dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda, están hablando y uno de ellos cree en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le dice Cristo Jesús a él? Dice en el versículo 39, Lucas 23, 39,
Y uno de los malhechores que estaba colgado, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios cuando en la misma condenación, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, fíjese nada más lo que dijo Cristo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo estaba a punto de morir. Hagamos conciencia que Cristo Jesús sabía que iba a morir porque Él estaba colgado en la cruz. El otro hombre enseguida de Él también estaba colgado en su cruz. Ambos iban a morir. Cristo Jesús le da una promesa y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Cristo Jesús le está diciendo que en ese momento iba a estar en el paraíso si ambos iban a morir? Porque hay vida después de que muere la persona físicamente. Póngase a pensar en eso. Cristo Jesús lo está diciendo. Cuando mueras tú ahí en tu cruz y cuando muera yo aquí donde estoy en la cruz, vamos a estar tú y yo en el paraíso. Cristo Jesús ya está anticipando una actividad 100% después de que murieran. Así que si a usted le enseñaron que no pasa nada cuando muere una persona, vaya desechando esa enseñanza y escuche lo que el mismo Señor Jesús está diciendo. Crea en la misma palabra que dice Cristo Jesús. No solo estaba activo en el paraíso, también llevó a aquel hombre que estaba enseguida de él. Y estaban ambos vivos en el mismo paraíso. Cuando digo activo, es que una persona puede ver, puede sentir, puede oír, puede hablar, y todos sus sentidos están activos. Puede sentir dolor, puede sentir gozo, alegría, contentamiento, como si usted estuviese aquí en la tierra, físicamente hablando, vivo, el 100%. Ahora veamos la actividad de Cristo Jesús durante este tiempo que su cuerpo estaba en la sepultura. Ahí le prometió a aquel hombre que iban a estar en el paraíso, pero ahora vamos a ver la actividad de Cristo Jesús cuando ya había muerto físicamente. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a leer en Efesios capítulo 4 y vamos a ver algo geográficamente. ¿Dónde se encontraba el paraíso? Donde fue Cristo Jesús y le prometió llevar a este hombre con él al paraíso. ¿Dónde se encontraba geográficamente o en el mapa, vamos a decir así? ¿Dónde se encontraba el paraíso? ¿Qué coordenadas
tenía el paraíso en ese momento. Efesios 4, 8 al 10. Ponga atención, ¿a dónde fue Cristo Jesús en ese momento cuando murió? ¿Qué lugar de la tierra? Versículo 8. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Note usted, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, subió a lo alto y llevó cautiva a la cautividad. En otras palabras, la cautividad era la muerte. Por causa del pecado, nos tenía cautivos a nosotros y Cristo Jesús absorbió. Y eso lo vamos a estar viendo en el mensaje de mañana domingo, resurrección. Lo voy a explicar un poquito más el día de mañana. Pero aquí dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El don, un don o dones son regalos. ¿Cuál es el primer regalo que Dios nos dio? La salvación. Y aparte de la salvación, el Señor nos da otros regalos, otros dones que el Señor nos da cuando vienen en paquete junto con la salvación que recibimos de parte de Él. Versículo 9. Y eso de que subió, note usted, y eso de que subió, dice, viene una pregunta retórica que dice, ¿qué es? Sino que también había descendido. Subió, pero porque ya había descendido, había bajado. Primero, ¿a dónde había bajado? Bueno, le dijo al hombre aquel que estaba en la cruz enseguida de él, al paraíso. Iban a ir al paraíso. Cuando murió, fue al paraíso. Y ahí fue donde llevó a aquel hombre. Pero aquí dice, aquí nos da la geografía o el mapa, las coordenadas a dónde fue. Dice, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde fue Cristo Jesús? A las partes más bajas de la tierra. Si tenemos nosotros aquí el globo terráqueo y usted se encuentra en la parte de arriba, ¿cuál es la parte más baja de la tierra? El centro. Si usted se encuentra en un lado, ¿dónde está la parte más baja de la tierra? El centro. Si usted se encuentra abajo, ¿dónde está la parte más baja de la tierra? El centro. Está el globo terráqueo. Las partes más bajas donde fue Cristo Jesús es el centro de la tierra. Lo está diciendo aquí. Él descendió primero, antes de subir al cielo, a las partes más bajas de la tierra. Estaba en las partes más bajas de la tierra. Estaba en el centro de la tierra. A aquel hombre le dijo que iba a ir al paraíso. Entonces, ¿dónde se encontraba el paraíso? En el centro de la tierra. Fíjese nada más, ponga atención en esto. Y no es de cuestionar mucho, sino simplemente creer. La fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si nosotros nos ponemos a cuestionar demasiado, es que no creemos. No creemos ni en lo que estamos leyendo, y lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Entonces cuestionamos la palabra de Dios. Simplemente léala, créala y guárdela en su corazón. Y guárdese para el Señor. Eso es todo. No debemos poner en tela de duda lo que Dios dice, sino nada más creerlo. Bueno, ahí vemos nosotros el mapa. ¿Dónde está el paraíso? ¿O dónde estaba el paraíso cuando Cristo Jesús murió? Porque Él bajó hasta lo más bajo de la tierra y ahí era el paraíso. Bueno, ¿qué hizo Cristo Jesús ahí? ¿Qué sucedió ahí cuando Él bajó a ese lugar? Bueno, pues dice que estaba el paraíso,
Pero ¿qué más había ahí en ese lugar? Bueno, pues aquí vemos nosotros en Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:18, perdón, al 20. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Note usted, Cristo Jesús murió en la carne, pero vivificado en espíritu. Note usted, cuando la carne de él, el cuerpo de él estaba muerto, su espíritu estaba vivo. Estaba vivificado en espíritu. Su espíritu no estaba inactivo, estaba vivo, estaba activo. Versículo 19. En el cual, o sea, en el espíritu, dice aquí en el cual, o sea, en su espíritu, también fue y predicó a los espíritus, plural, muchos, espíritus encarcelados. Note usted, Cristo Jesús fue a ese lugar cuando estaba muerto su cuerpo, pero su espíritu estaba vivo, estaba activo, y en su espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué espíritus estaban ahí encarcelados cuando Cristo Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra? Dice que eran aquellos espíritus de los que habían estado en desobediencia en los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca. Si usted lee en Génesis, se da cuenta que Noé predicó por 120 años y nadie quiso creer. Todos se burlaban de Noé, así como muchos hoy se burlan de los verdaderos predicadores de Dios, los verdaderos mensajeros de Dios. Hay muchos que se burlan de los predicadores que predican la palabra de Dios genuina y comienzan hasta a enviar mensajes contrarios de burla, mensajes de contrariedad a la palabra que se está dando. Pero déjeme decirle que a un día va a llegar el juicio para todos aquellos que se burlan. Aquí vemos nosotros que aquellos que se burlaban de Noé, aquellos que no quisieron creer al mensaje de Noé, por 120 años Dios fue paciente, dice aquí, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahorita Dios está siendo paciente con muchos de los que se burlan y deberían de tomar la oportunidad que Dios les está dando antes que llegue el juicio de Dios. El Señor Jesús lo dice en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde y venga sobre ti como ladrón en la noche. Entonces ese es un mensaje que el Señor da en paciencia para que haya un arrepentimiento. Dice aquí en el final del versículo 20 que en esa paciencia dice en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes fueron esas 8 personas? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas nada más fueron salvos de aquel diluvio. El resto del mundo murió y a esos espíritus encarcelados, desobedientes en el tiempo de Noé, fue a los que Cristo Jesús fue a predicar en ese momento que su cuerpo estaba sepultado. Se fija cómo Cristo Jesús sí estaba activo. Él estaba predicando.
no para sacarlos de ahí, sino para hacerles ver su error. ¿Por qué se encontraban en ese lugar? Aquí vemos que hay espíritus encarcelados y eran esas personas. Solo como información del diluvio, quiero mencionarle que los restos del arca, si usted va a Génesis 4:4, podemos ver el lugar donde quedó sentada el arca después de que bajaron las aguas del diluvio, y quedó en el monte de Ararat, que se encuentra en Turquía. Y muchas personas, muchos testigos que han pasado por esos lugares en avión, han visto los restos del arca aún en nuestro tiempo. Han tomado fotografías donde se ve aquella arca. Últimamente es un lugar donde hay mucha nieve y se ve ciertas partes del arca nada más. En otras ocasiones hay testimonios que han visto las dos partes del arca porque quedó en cierta forma que se partió en dos y quedaron separadas las dos partes del arca. También otra información que nosotros podemos tomar acerca de la veracidad del diluvio, que sí existió, de la veracidad de la palabra de Dios, que sí sucedió el diluvio, es cuando se han encontrado fósiles marítimos en lo alto de las montañas. Por ejemplo, aquí en Monterrey, donde se encuentran las grutas de García, ahí hay fósiles marítimos. ¿Cómo fue que llegaron los fósiles marítimos ahí, en las grutas de García? Si es una parte muy elevada, tomando en cuenta el nivel del mar. Pues solamente por medio del diluvio. Entonces, son pruebas que nosotros mismos podemos entender sin mucha explicación. La Biblia lo da como explicación. Bueno, pues ahora regresando nosotros ahí en lo que es Primera de Pedro, capítulo 3, vemos que Cristo Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar a esos espíritus desobedientes en el tiempo de Noé, que no creyeron a Dios, pero ahí se encontraban encarcelados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo son esas prisiones donde están esos espíritus? Judas capítulo 1 versículo 5. Vamos a Judas capítulo 1 versículo 5. Dice ahí: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Note usted, aquí comienza hablando en este versículo que los que sacó de Egipto, pero después cuando iban en el camino, algunos no creyeron, comenzaron a rebelarse en contra de Dios y Dios los destruyó. Porque después de muchas oportunidades se estaban empeorando y lo único que hacían era estorbar a los demás. Y dice que después destruyó a los que no creyeron. Y pongamos atención en esto, ¿verdad? Porque el incrédulo es destruido y los que estaban ahí en esos lugares, en esas prisiones, habían sido incrédulos
que en otro tiempo no quisieron escuchar, no quisieron creer y ahora estaban en destrucción eterna. Versículo 6. Y a los ángeles, note usted, que no guardaron su dignidad, Judas 1:6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Note usted, ¿cómo son esas prisiones? Prisiones de oscuridad. En prisiones eternas. Son eternas las prisiones y son de oscuridad. Dice, para el juicio del gran día. Todavía permanecen en ese mismo lugar. Imagínense, después de 2000 años que Cristo Jesús estuvo ahí, todavía siguen ahí, porque el juicio del gran día todavía no llega. Ya tienen mucho tiempo más. Miles de años han estado ahí, desde el tiempo de Noé. ¿Cuánto tiempo antes de Cristo? Aproximadamente otros 2000 años. Y después de Cristo, 2000 años. Ya, si usted se pone a pensar, ya van 4000 años. Entonces, vemos nosotros que están en prisiones eternas y de oscuridad en ese lugar. Y en ese lugar vemos nosotros que hay ángeles que no guardaron su dignidad, dice aquí, abandonaron su propia morada. Ellos se encontraban en el cielo, en primer lugar. Si son ángeles, si algunos de esos espíritus son ángeles, ellos se encontraban en el cielo, alabando y adorando a Dios. Pero ellos abandonaron la morada, el lugar donde ellos se encontraban. No quisieron seguir ahí, alabando a Dios, exaltando a Dios, sirviendo a Dios. También abandonaron su morada en la cuestión de que abandonaron su naturaleza angelical. Eran ángeles. Dios los hizo, los creó como ángeles. Abandonaron su naturaleza angelical. Y vamos a ver en Génesis 6 de por qué abandonaron su naturaleza angelical. Y note usted que estos ángeles estaban en esas prisiones oscuras y eternas. Génesis 6:1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viniendo los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles. Que las hijas de los hombres, dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron, ¿quiénes? Los hijos de Dios, o sea, los ángeles, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, note usted, en el tiempo de Noé. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Estos hijos de Dios eran ángeles, tomaron mujeres, nace una generación de gigantes, pero el corazón y la mente de estas generaciones comenzó a pervertirse y era de continuo mal en la mente y en el corazón de esas generaciones. Y dice en el versículo 6, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, note usted, era en el tiempo de Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese que en el tiempo de Noé, los hijos de Dios, los ángeles, rehusaron, abandonaron su naturaleza angelical por tomar mujeres y hacerlas sus mujeres, tuvieron hijos, engendraron hijos y comenzó la maldad a crecer, y esa fue la razón, el por qué Dios terminó todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, y solamente quedó la familia de Noé y los animales que Dios mismo metió en el arca. Esos ángeles y toda esa humanidad eran los que estaban en prisiones de oscuridad, que Cristo Jesús fue a predicarles el sábado de gloria. No solamente estaba su cuerpo en la tumba, Cristo Jesús estaba activo 100% predicando en espíritu y en su alma a esos espíritus. Note que también vemos en Judas 1:6 que esas prisiones eran oscuras, tinieblas, y todavía están. Todavía están ahí, después de 4,000 años, 5,000, ahí están. Ahí está aún Caín, el que mató a su hermano Abel. En ese mismo lugar ahí se encuentra Caín. Desde el principio que comenzó el pecado, ahí están todas las personas que han pecado contra Dios. Nosotros podemos ver lo que Dios dice en su palabra. Ahí están esos ejemplos, pero en el versículo 7 nos da otros ejemplos como conexión de esto que acabamos de leer. Vamos a leer el versículo 7. ¿Qué otros ejemplos nos da en Judas 1:7? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, ¿cuál manera? Que aquellos, ¿cuáles aquellos? Los ángeles y las personas en el tiempo de Noé. Dice, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, o sea que Sodoma y Gomorra también fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Note usted que los ángeles renunciaron a su morada, o sea, a su naturaleza angelical, de quien ya no quisieron ser ángeles, sino que ellos quisieron ser hombres, tomar mujeres, engendrar hijos, dejaron aquella naturaleza espiritual angelical. Así también Sodoma y Gomorra van en contra de la naturaleza, pero ellos sí eran hombres. Pero ¿qué naturaleza, de qué naturaleza está hablando?
El hombre no quiere ser hombre, la mujer no quiere ser mujer. Esa es la naturaleza que Dios nos dio. La naturaleza del varón es que es varón. Y la naturaleza de la mujer es que es mujer. Y en Sodoma y Gomorra, si usted estudia detalladamente la naturaleza que ellos renunciaron, es que no querían ser como Dios los había creado. El hombre no quería ser hombre, la mujer no quería ser mujer, y bueno, ellos fornicaron contra Dios y fueron puestos por ejemplo, dice ahí en Judas 1:7 al final, sufriendo el castigo del fuego eterno. En otras palabras, cuando Cristo Jesús estaba predicando a los espíritus encarcelados, también se encontraban Sodoma y Gomorra en esas prisiones. Están llenas las prisiones de oscuridad, de castigo eterno, pero aquí dice algo importante. ¿Qué hay en ese lugar? Judas 1:7 al final, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo. ¿Qué hay ahí? Un castigo de fuego eterno, no temporal, es eterno. Pues llevan mucho tiempo ya ahí. Y están en un castigo eterno. Eterno significa que no es temporal, no es por un determinado tiempo, sino para siempre. No hay salida de ese castigo. Decidieron ser así, pues ahí es donde permanecen hasta este tiempo presente. Los ángeles no guardaron su dignidad, las personas no guardaron su dignidad, quisieron pecar contra Dios y ellos decidieron llegar hasta ese lugar de castigo eterno. Aquí es donde podemos nosotros ver que se siente, aun cuando el cuerpo está muerto, el espíritu y el alma sienten. No es algo ficticio, es algo real. El sentido del tacto está activo 100%. Ahí hay un castigo de fuego eterno. El fuego, si usted mete su mano, siente que le quema. Ahí está el sentido del tacto activo. Y en ese lugar, aun cuando están en su espíritu y están en su alma, el cuerpo está muerto físicamente, ellos están sufriendo un castigo de fuego eterno. Y Cristo Jesús da una historia de esto. En Lucas capítulo 16, versículo 19. Fíjese nada más lo que menciona Cristo Jesús en Lucas 16, 19 en adelante. Y esto es una historia, no es parábola. Y le voy a explicar por qué no es parábola. Una parábola no se mencionan nombres personales. Por ejemplo, Cristo Jesús, cuando habla parábolas en los evangelios, menciona, había un hombre padre de familia, no menciona el nombre, nada más menciona que era un hombre y era padre de familia. Cuando habla la parábola del sembrador, no menciona nombres personales, nada más dice que el sembrador va sembrando la semilla, pero no menciona nombre. Lo del rey, no menciona el nombre del rey, ni tampoco el nombre del hijo, nada más dice que el rey prepara las bodas para su hijo, pero no hay nombres personales, esas son parábolas. La mujer de la moneda,
los hombres que reciben el talento de parte de su Señor. No menciona nombres, esas son parábolas. Una parábola no se mencionan nombres personales. Y aquí en esto que vamos a leer en Lucas 16, vemos nosotros que hay dos nombres personales. Y esos dos hombres existieron. Y sobre todo, uno de ellos que viene siendo Abraham. Sabemos nosotros que Abraham es una persona real que se encuentra en la historia y se encuentra en la Biblia como el patriarca principal de todo Israel. Entonces, si está mencionando a Abraham, tomemos lo que es una historia, porque eso es. Lucas 16, 19 en adelante. Había un hombre rico, aquí no menciona el nombre, pero vienen los otros dos nombres personales. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Note usted, aquí está Lázaro, un nombre personal, que estaba echado a la puerta de aquel, ¿de quién? Del hombre rico, lleno de llagas. Este hombre mendigo, Lázaro, estaba lleno de llagas. Y ansiaba Lázaro saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Note usted, ¿a dónde fue llevado Lázaro? Al seno de Abraham. Porque Abraham ya se encontraba en aquel lugar donde Cristo Jesús le dijo al hombre que estaba en la cruz enseguida de él: vas a estar conmigo en el paraíso. Abraham se encontraba en ese lugar, en el paraíso. Y Lázaro fue llevado al paraíso por los ángeles, ahí donde se encontraba Abraham. Dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note usted, ya fue sepultado. Pero ¿qué pasa después de que es sepultado? ¿Hay actividad o no hay actividad? Versículo 23. Y en el Hades, que es el lugar el Hades, es donde se encuentran las personas o los espíritus y el alma de los muertos. El Hades es el lugar donde se encuentran los espíritus y el alma de los muertos. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico se encontraba en el Hades, estando en tormentos. ¿Cómo se encontraba el rico? En tormentos. Note usted que ahí el sentido del tacto estaba activo. Él sentía tormentos. ¿De qué? Del fuego. Y vio de lejos, también la vista estaba activa. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Note usted que el gusto del rico también estaba activo, tenía sed y quería que Lázaro mojara un poquito el dedo y le fuera a refrescar su lengua, porque tenía sed, estaba sufriendo de sed. Pero también dice, porque gravemente, dice,
Estoy gravemente atormentado en esta llama. Sentía que se estaba quemando. Fue sepultado el rico. ¿Cómo es que sentía todo eso? Su espíritu y su alma sentían. Y lamentablemente todavía está en el mismo lugar hasta el día del gran juicio. Pero no quiere decir que el día del gran juicio va a salir. No, van a pasar a lo peor todavía. Apocalipsis 24, 20-15. Van a ser lanzados al lago de fuego. Todavía es peor. En Apocalipsis 20:15 ahí lo dice. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Este hombre estaba siendo atormentado. ¿Y quién es el que está mencionando esto? Cristo Jesús. Precisamente por eso le digo que lo que nosotros debemos creer es lo que Cristo Jesús menciona. Cuando Cristo Jesús fue a predicar a ese lugar, también se encontraba ese hombre ahí. ¿Pero cómo? ¿El paraíso estaba ahí también en ese lugar? ¿O cómo es que cómo estaba eso? Vamos a seguir leyendo aquí en Lucas 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Note usted que Abraham y Lázaro estaban viéndolo a él. De aquel lado estaba el rico siendo atormentado y acá estaba Abraham y Lázaro y estaban recibiendo, dice ahí Abraham, dice, están recibiendo bienes. Lázaro recibió males en la tierra, pero ahora estaba recibiendo bienes y estaba en el mismo lugar que el rico. No, estaban en un lugar diferente. Abraham estaba en el paraíso. Lázaro estaba en el paraíso. Aquel malhechor que estaba en la cruz enseguida de Cristo Jesús fue al paraíso. Pero los dividía algo. Los dividía algo. Fíjese nada más, vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima o una gran zanja o un precipicio, haga de cuenta como estar en una montaña y el otro en otra montaña, y hay un precipicio y no podemos cruzar de la cima de una montaña a la otra. Dice aquí: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Se veían, pero no podían cruzar, ni unos de aquí para allá, ni otros de allá para acá. El rico, pues él pide otra oportunidad y una opción, da una opción. Dice en el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico quería que mandara a Lázaro a predicarle allá a los hermanos de él que estaban vivos. Manda a Lázaro que les vaya a predicar a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero Lázaro ya estaba muerto. No podía regresar. Dice en el versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué estaba diciendo? A Moisés
y a los profetas tienen. Óiganlos. Tal vez fue en el tiempo que todavía estaban los profetas. Ya estaba la ley de Moisés dada. Los profetas la leían, la predicaban. Tal vez fue así. Pero nosotros tenemos a Moisés y a los profetas aquí. Pero mucha gente no quiere leer ni la ley de Dios a través de Moisés y a través de los profetas. Y no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas de las veces Dios manda a su iglesia, a sus mensajeros, y la gente dice: no tengo tiempo. Lamentablemente, cuando despierten de aquel letargo espiritual que están viviendo aquí en la tierra, muchos se van a llevar la sorpresa que se llevó este hombre. Moisés dice Abraham dice a Moisés tienen y a los profetas, a ellos óiganlos. Usted escuche lo que Dios está diciendo en su palabra. No desoiga lo que Dios dice. Tome la oportunidad que Dios le está dando. No se lleve sorpresas al final. Mejor reciba el gozo que Dios tiene preparado para usted. Busque a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Vemos nosotros que le dice ahí en el versículo 30, él entonces dijo: no. Cuando Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, el hombre rico dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿A usted le gustaría que alguien se levante de entre los muertos y que le predique en lugar de que estemos nosotros predicando? Yo creo que no sería muy agradable que se le aparezca un muerto y le comience a hablar. Entonces, ¿por qué no escuchar a los vivos? Póngase a pensar en eso. Y Abraham dice: no, en el versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque a alguno se levantare de los muertos. Pues créame que la gente es tan dura de corazón que a lo mejor ni a los mismos muertos les va a escuchar. Y es lo que Abraham está diciendo. Si no escuchan a los vivos, menos a los muertos. Pero ese lugar sigue ahí. Ese lugar, ahí está. Cristo Jesús fue a predicar. Imagínese, el mismo Señor Jesucristo estuvo predicando y lo mandaron a la cruz. ¿Usted cree que a Lázaro no lo hubieran matado? Lo hubieran matado otra vez. Pues no, que estabas muerto, pues órale, ahora te vas a morir otra vez. Y lo hubieran matado otra vez. Cristo Jesús, siendo el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, y tomó forma de hombre, no le creyeron. Dice la palabra del Señor: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo mataron. Siendo el Señor, contimás a los profetas, contimás a los pastores, a los evangelistas que el Señor está mandando en nuestro tiempo. Cristo fue ahí cuando estaba durante ese tiempo en el sábado de gloria. Pero Cristo, después que resucitó, ¿a dónde fue? Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 11, vemos nosotros que Cristo, cuando Él ya había resucitado y había estado un tiempo manifestándose tanto a los discípulos como a otras cientos de personas más, ahí en Jerusalén y en diferentes lugares se les apareció, se les manifestó. Después que resucitó, Él
le mandó decir a los apóstoles que lo vieran en tal lugar. Cuando ellos van a ese lugar, ahí Cristo Jesús les da una ordenanza de ir y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, y que los bautizaran y los enseñaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando les dio aquella ordenanza, ahí en el versículo 11 de Hechos 1 dice así: y los cuales también les dijeron, dice ahí en el versículo 8, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando les da esa ordenanza. Versículo 9, ¿qué pasó? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de ellos. Vieron ellos, estaban viendo que Cristo Jesús se iba levantando, y después entró en una nube y se ocultó en esa nube. Ellos ya no lo pudieron ver más, porque fue levantado. Él iba para sentarse a la diestra del Padre que está en los cielos. Cuando ellos estaban viendo hacia arriba a Cristo Jesús, que Él iba a la diestra del Padre, se les aparecen unos ángeles. Versículo 11, los cuales también les dijeron, dice, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, note usted, después de que resucitó, ya se fue al cielo. No se quedó allá donde está